Hacía rato que quería grabar esto. Gintama es una serie curiosa. Me incliné a ver Gintama porque todas las personas que han visto este anime tienen una muy buena opinión de este, mencionando incluso que es el mejor shonen de la historia, como si no hubiese escuchado eso antes. Pero más allá de eso, la razón por la que decidí comenzar Gintama es porque al ver cómo la gente se expresa sobre esta serie, me doy cuenta de que es de esos animes que son capaces de influir tajantemente en la vida de una persona y transformarla para siempre. Así como One Piece, Naruto, Dragon Ball, JoJo's, Hunter x Hunter, etc., Gintama parece el tipo de serie que una vez la miras y te tomas el tiempo de quererla, se convierte en un estilo de vida para ti. Una serie que es capaz de impactar y cuajar tanto en tu vida que puede convertirte en una persona diferente. Y es por eso que la quise ver. Comentarios sobre cómo esta serie podía hacerlos pasar de la risa al llanto, al momento más épico que jamás hayas visto en solo unos instantes, son lo que me impulsó a verla y darme la tarea de entender qué es lo que tiene de especial Gintama para que tanta gente le tenga este tipo de cariño. Primero resumamos de qué trata Gintama a rasgos generales. La serie trata de las aventuras de Sakata Gintoki, un samurái que intenta ganarse la vida en la ciudad de Edo después de que la tierra haya sido invadida por aliens, o amanto como se hacen llamar, y ellos hayan perdido la guerra. Se ha impuesto una prohibición del porte de espadas, por lo que Gintoki siempre va con una espada de madera y trabaja como un Yorosuya, una persona que hace lo que sea por dinero. Gintoki trabaja junto a sus amigos, Shinpachi, un adolescente de 16 años que vive con su hermana y que atiende el viejo dojo de su padre, el cual está en la quiebra, y Kagura, una niña manto del clan Yato, quienes se caracterizan por ser súper fuertes. Los miembros del Yorosuya viven un montón de aventuras graciosas y absurdas en las que conocen a otra gran cantidad de personajes secundarios. Cuando comencé a ver Gintama vine preparado. Sabía bien que era una parodia enfocada en su mayoría a la comedia más absurda, y sabía bien que no iba a comenzar lo serio y épico sino hasta por allá por el capítulo 60, por lo que tenía claro que el inicio iba a ser pesado. Esto ya lo he mencionado con anterioridad, pero particularmente no soy muy fan de las series que no tienen continuidad, y puse como ejemplo Los Simpson, una serie que es un gran clásico y tiene grandes momentos, pero nunca me la vería completa porque su historia no va para ningún lado, además de su gran decadencia a medida que avanza la serie, pero bueno, eso es otro tema. En este caso, Gintama, a pesar de ser una comedia, no toma ese camino, pues la serie sí tiene una continuidad y sí pretende contar una historia, solo que dicha historia se tarda en arrancar. El inicio de Gintama se basa en su mayoría en capítulos autoconclusivos de comedia o en mini arcos de comedia de 2 o hasta 3 capítulos. De todos los capítulos que he visto hasta ahora, diría que un 85% han sido pura comedia de lo más absurda y solo un 15% han sido historia más seria y desarrollada, razón por la cual comenzar con esta historia fue difícil. El humor de Gintama es un humor muy japonés, lleno de referencias no solo a otros animes populares, sino a muchos personajes de la cultura pop japonesa, por lo que es imposible entender todo el humor de la serie. Simplemente hay demasiadas referencias descaradas a cosas que solo podría conocer si viviese en Japón. Ese estilo de humor tan absurdo, de la mano con un montón de situaciones irreales, son lo que hacen que la mayoría de la gente no supere los primeros 10 capítulos y dropee en este anime. Y honestamente no puedo culpar a la gente que no avance más en la serie. Yo llevo casi un tercio de esta y solo han habido 3 arcos en los que la trama principal haya tenido algún avance significativo. Sin embargo, si te mentalizas a continuar con la serie, acabas agarrándole el gusto a su humor. No he visto muchos animes de comedia, pero de los pocos que he visto, Gintama ha sido el que más me he reído de lejos, porque no tiene vergüenza alguna y no se corta a la hora de reírse descaradamente de los clichés del anime y el manga a la vez que les hace homenaje. Gintama me recuerda un poco a lo que es otra de mis comedias favoritas, la serie Rick and Morty, la cual parodia descaradamente también a muchos elementos de la cultura pop, pero al mismo tiempo se toma el tiempo para contar una historia con un mensaje más complejo y profundo, llevando a los personajes a sus sitios más oscuros. La diferencia es que Gintama no tiene tanto humor negro y de mal gusto como Rick and Morty. A veces lo tiene, pero en su mayoría es humor absurdo y exagerado, similar por ejemplo al de Un Show Más, donde los personajes parten de una situación cotidiana y se acaban enfrascando en una aventura súper exagerada. Para que se hagan una idea, en el arco de QA hay un capítulo entero que se basa en 4 hombres adultos que después de cagar no tienen papel higiénico y dicha situación se convierte en una batalla de ingenio entre los personajes para ver quién consigue limpiarse primero para salir a luchar. Es totalmente estúpido y aún así es una situación muy épica por la forma en que está presentada y por la extrema seriedad con la que los personajes se lo toman, lo que lo vuelve aún más gracioso. Además, una ventaja que tiene Gintama y que hace más llevadero el inicio de la serie es que sus capítulos de comedia cumplen 2 funciones muy importantes. Lo primero es que establecen a muchos personajes que se vuelven recurrentes.
Casi todos los personajes comédicos que parecía que solo iban a durar un episodio han acabado volviendo a aparecer en algún momento, y muchos de ellos ya se han convertido en personajes principales e irreemplazables del cast. La segunda función es que todos estos capítulos ayudan a que le cojas cariño a estos personajes y te acostumbres a su presencia. ¿Y por qué estas dos funciones son tan importantes? Porque más adelante en la serie vamos viendo cómo el autor agarra a ese personaje que has visto en decenas de episodios siendo un payaso que te hace reír y lo fuerza al límite tanto física como emocionalmente. Vamos a hablar de los tres arcos que me han parecido más importantes en lo que llevo de la serie, para mostrar lo que el autor ha hecho con esos personajes que a simple vista solo eran graciosos. A pesar de que antes ya habíamos tenido varios momentos dramáticos bien logrados y en los que la historia tomaba un rumbo un poco más serio, como en el arco en el que Gintoki pierde la memoria o el del padre de Kagura, el primer arco donde la trama principal avanza es en el arco de la Benisakura, por el capítulo 58. Este fue el primer arco que me transmitió ese sentimiento de epicidad del que todo el mundo habla cuando menciona a Gintama. Y el autor, Hideaki Sorachi, hace lo que dije hace un momento. Toma esos personajes que llevamos tantos capítulos viendo y los fuerza a situaciones más extremas de las que estamos acostumbrados. Aún mantiene el humor y los chistes, pero se siente en el aire un tono más oscuro por el que se inclina este arco. Pero para entender lo que hace bien este arco vamos a hablar de los personajes. Primero está el protagonista, Sakata Gintoki, quien anteriormente ya habíamos visto que era más de lo que aparentaba, pues tiene un pasado oscuro durante la guerra contra los Amanto que al parecer no ha podido dejar atrás. Además, Gintoki es extremadamente fuerte, y es en este arco en el que vemos por primera vez cuáles son sus verdaderas capacidades. Este es el primer arco en el que Gintoki utiliza una espada de verdad en una pelea seria, y lo vemos luchar con toda su fuerza y sacar a reducir toda esa habilidad que no pensaríamos que tiene a simple vista. El otro personaje que es forzado en este arco es Katsura, quien era un antiguo compañero de Gintoki en la guerra y actualmente es el líder de los revolucionarios que quieren derrocar al gobierno. Hasta ahora solo habíamos visto a Katsura siendo un personaje gracioso, que le pedía a Gintoki que se uniera a su causa y que hacía un montón de cosas extravagantes, además de pasarla luchando contra el Shinsengumi, que es la policía de Edo. Sin embargo, en este arco vemos a Katsura luchar de verdad y se nos construye más cuál era su relación con Gintoki en el pasado. En este arco, Gin y Katsura se acaban enfrentando a un grupo liderado por Shinsuke Takasugi, otro de sus antiguos compañeros en la guerra, que parece tener perversas intenciones. Takasugi tiene toda la cara de villano principal y sin dudas parece que será la mayor amenaza latente a lo largo de toda la serie. Y con esto finalmente entendemos de qué trata en realidad la historia principal de Gintama. Trata del pasado de Gintoki y cómo este regresa para atormentarlo. Gin, en todo lo que va de la serie, es un total fracaso. Es pobre y a duras penas se mantiene con la Yorosuya. Es un adulto que se la pasa leyendo mangas de la revista Jump y haciendo cosas inmaduras con sus dos compañeros de trabajo, siendo considerado un vago por muchos, pero aún así Gin tiene un corazón de oro y siempre está dispuesto a ayudar a aquellos que de verdad lo necesitan. Gintoki hasta ahora es alguien que se ha caracterizado por su compasión y por su honor, y el hecho de que quiera seguir adelante con su vida a pesar de haberlo perdido todo es prueba de ello, pero como siempre el pasado regresa para atormentarlo y ponerlo a prueba. Este arco de la Benisakura es muy épico tanto por la presentación del villano principal como por la batalla y por mostrarnos esa faceta más seria de Gintoki y Katsura. Y esto solo me hace quedar con ganas de más y me deja con muchas preguntas con respecto al pasado de estos personajes y su relación con Takasugi. El siguiente arco importante se da por el capítulo 86 y es el arco de Okita Mitsuba, la hermana de Okita Soko. Entre el arco de la Benisakura y este también hay arcos y capítulos buenos, como el de Hyubei. Sin embargo, el arco de Mitsuba es especialmente importante por lo dramático que es. Los personajes más importantes de este arco acaban siendo Okita Soko y Hijikata Toshiro, dos excéntricos miembros del Shinsengumi que llevamos conociendo desde los primeros capítulos y que se la pasan peleando entre ellos. Hijikata es el más serio y cool, a los Sasuke, y Sogo es mucho más extravagante y divertido, ya que es un sádico impredecible y que además se la pasa intentando matar a Hijikata para robarle su rango en el Shinsengumi. En general, su relación es como la de dos hermanos que se la pasan peleando, y en este arco descubrimos un poco del porqué de esto. La hermana de Sogo viene de visita a Edo, y se nos dice que se va a casar con un hombre millonario. Sogo cuando está con ella cambia de personalidad completamente, siendo mucho más tierno y dócil, ya que él ama a su hermana como a una madre debido a que fue ella quien lo cuidó desde pequeño. El tema es que Mitsuba tiene una enfermedad grave y le queda poco tiempo, por lo que quiere casarse rápido antes de morir. También nos damos cuenta de que en el pasado Mitsuba sintió algo por Hijikata, y esa es la razón por la cual Sogo lo desprecia tanto,
ya que él le rompió el corazón a su hermana. Hijikata y Sogo eran parte del dojo de Kondo, quien acabaría fundando el Shinsengumi, y por ello ambos tuvieron que irse de su ciudad natal a Edo, dejando a Mitsuba solo. Sogo siempre se culpó de que su hermana no se casara ni pudiese llevar una vida normal por tener que ocuparse de él, y por eso quiere que el matrimonio de su hermana salga bien. Sin embargo, Hijikata descubre que el prometido de Mitsuba está implicado en el tráfico de armas, lo que acaba desencadenando una pelea mientras que Mitsuba está en su lecho de muerte en el hospital. Ella al final muere y vemos como Sogo y Hijikata lidian con su muerte. Este arco me pareció muy importante no solo porque nos revela detalles sobre el pasado de dos personajes tan importantes, sino porque además ellos dos son llevados al límite emocionalmente hablando. Acabamos viendo facetas totalmente distintas de ambos personajes que, a su manera, lucharon hasta el final por sus sentimientos hacia Mitsuba. Estos capítulos son bastante fuertes y sin dudas ver a un personaje como Sogo llorando en el hospital al lado de su hermana moribunda es algo muy impactante. Y Hijikata no se queda atrás, porque a pesar de que muchas veces actúa de forma fría, sobre todo con las mujeres, y parece que no tuviese emociones, al final acabamos viendo que todo lo que hizo fue por sus sentimientos hacia Mitsuba. Y esa última escena en la que llora, dando la espalda a la cámara, como ocultando sus sentimientos, es algo muy bonito. El honor y los valores de los samuráis son un tema que ha sido muy tocado a lo largo de la serie, incluso en capítulos de pura comedia, y me encanta cómo este arco retrata también los valores de ambos personajes y sus convicciones. Y bueno, el siguiente arco importante fue el de la rebelión del Shinsengumi, que sucede entre los capítulos 101 al 105, donde otra vez Sobe y Hijikata son llevados a una situación extrema, pero a esto se le suman Kondo, el líder del Shinsengumi, y el villano del arco, Kamatoro Ito. Este arco se enfoca principalmente en Hijikata, quien desconfía de Ito, quien es uno de sus compañeros del Shinsengumi. Hijikata está convencido de que no es de fiar y de que tiene malas intenciones. Sin embargo, Kondo, el comandante de los Shinsengumi, considera que todos tienen mucho que aprender de Ito, por lo que confía plenamente en él. Aquí se nos construye más a Kondo como líder. Kondo es un personaje curioso, ya que originalmente es introducido solo como un tipo que se enamora de Otae, la hermana de Shinpachi, y comienza a acosarla hasta que Ito y se ve obligado a pelear con él para sacárselo de encima. Kondo queda humillado frente a todos y en sus siguientes apariciones se sigue dedicando a acosar a Otae, mientras que ésta lo rechaza. Y él es un personaje cuyo chiste es lo ridículo que es y la forma como se humilla constantemente con la intención de atraer la atención de Otae. Pero en contraste, él también es el comandante del Shinsengumi, y por alguna razón todos los miembros del grupo lo respetan muchísimo como líder, a pesar de lo extraño y hasta ridículo que puede llegar a ser. En el arco de Mitsuba y de Kyubei ya se nos había mostrado que Kondo puede ser más que un simple acosador patético, y que también es un samurái con honor, y sobre todo que es muy gentil, tanto que gracias a esa gentileza, sus subordinados lo tienen en tan alta estima. En este arco Kondo sigue fiel a esa forma de pensar, manteniéndose humilde hasta el punto de referirse a Ito como sensei, aunque él sea su superior, ya que siente que tiene mucho que aprender de él. Este arco comienza con pura comedia, con Hijikata cayendo en la maldición de una espada que lo acaba convirtiendo en un otaku perdedor que se gasta el dinero en figuritas y mangas. Y la situación escala a tal punto que ya no puede ejercer su rol en el Shinsengumi y es expulsado, por lo que Ito aprovecha para usurpar su posición. Ito se aprovecha de la situación y del hecho de que el único que sospechaba de él ya no estaba presente para matar a Kondo y adueñarse del Shinsengumi. En este arco vemos una batalla entre dos facciones del Shinsengumi y vemos salir el lado más sangriento de Sogo, quien masacra un vagón entero de traidores del Shinsengumi solo para defender a Kondo. También Hijikata logra vencer su maldición y regresa para luchar, mostrando cómo respeta a Kondo y lo considera el corazón del Shinsengumi gracias a su compasión y su amabilidad, pues él los salvó a todos ellos después de que perdieran la guerra contra los Amato y les permitió seguir viviendo como samuráis en este mundo nuevo que rechaza el pasado. Kondo también pasa por un gran conflicto al sentirse responsable por esta rebelión y sintiéndose impotente como líder. Sin embargo, al final de esta batalla conocemos los motivos de Ito para hacer lo que hace, pues toda su vida él se recluyó en sí mismo alimentando su ego y considerándose un genio que nadie más podía entender, pero anhelando en el fondo poder formar lazos con los demás, cosa que nunca pudo. Es ahí cuando descubrimos que toda esta rebelión fue orquestada por Takasugi, quien manipuló a Ito para que comenzara la rebelión y así destruir al Shinsengumi. Ito se arrepiente de sus acciones al darse cuenta de que con su rebelión cortó los únicos lazos que había formado en su vida con sus compañeros. Al final ayuda al Shinsengumi a luchar contra uno de los secuaces de Takasugi y recibe daño mortal protegiendo a sus viejos compañeros. Al final, Hijikata decide darle la muerte honorable de un samurái a Ito, en lugar de dejarlo morir como un traidor,
y tienen un último duelo a muerte, en el cual a pesar de estar medio muerto y con solo un brazo, Ito da todo de sí. Finalmente Hijikata lo mata, pero haciéndolo, refuerza el lazo que Ito formó con los miembros de Shinsengumi, haciendo que muera feliz porque finalmente pudo tener lo que siempre quiso, amigos. Este arco es uno de los que me dejó con tremendo hype, no solo por el drama que sucede, sino porque otra vez vemos como Takasugi sigue con sus planes y poco a poco se nos sigue construyendo como el villano. También tenemos varios buenos momentos con Gintoki, sobre todo en la batalla final, donde da todo de sí mientras lucha contra el secuaz de Takasugi. Este arco me encanta por el gran desarrollo que tienen los personajes, y en particular me encantó el tratamiento que le dieron a Kondo, pues aunque sea un personaje que se ridiculiza a sí mismo la mayoría del tiempo, no lo reducen solo a un chiste, sino nos muestra que hay mucho más en él. Después de todo sigue siendo un samurái, un líder y un gran camarada que es capaz de darlo todo por sus amigos, y su compasión y amabilidad son algo a destacar, pues en un mundo donde los samuráis están en decadencia y parece que el honor es cosa del pasado, él sigue siendo fiel a sus convicciones. Y este es otro tema que se mantiene a lo largo de todo Gintama, el cómo estos personajes pertenecientes a una era que aparentemente ha muerto deciden continuar viviendo a su manera. Sucede con Gintoki, Katsura, Kondo y básicamente todos los miembros del Shinsengumi. La fidelidad al camino del samurái de estos personajes es algo que me encanta, y estoy seguro de que es un tema que será tratado más adelante en la serie. Y bueno, eso es todo lo destacable que tengo que decir de Gintama hasta ahora. Sin dudas, Gintama es una serie especial, y lo que he visto me ha dejado con ganas de más. Es posible que vuelva a hablar de Gintama a medida que avance con la serie. Hasta entonces, eso es todo.